Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy tenemos dos textos de verdad monumentales, de esos que buscan guiar el pensamiento en preguntas, pues fundamentales, ¿no? Sobre Dios, el conocimiento, nuestro propósito. Justo. Vamos a ver fragmentos de la Guía de los Perplejos de Maimónides, un pilar del pensamiento judío medieval, y también del Tratado de la Reforma del Entendimiento de Baruch Spinoza, figura clave ya en la filosofía moderna. Dos mentes brillantes, ¿sí? Separadas por siglos, pero fíjate que con búsquedas muy parecidas en el fondo. Exacto. La guía de Maimónides es muy interesante porque parte de algo real, una correspondencia. Es su respuesta larga a un discípulo, Joseph ibn Aknin, un hombre culto, pero que se sentía como atrapado, perplejo, entre la filosofía griega y la fe judía. Sí, mientras que el Tratado de Spinoza, aunque, bueno, sabemos que quedó inconcluso, se siente como un proyecto más personal y también más metódico. Es Spinoza buscando un camino, ¿no? Un método para, como él dice, reformar el entendimiento y así alcanzar el conocimiento verdadero. Y con eso, pues, la felicidad duradera. Entonces nuestra misión hoy es bastante clara, creo. Vamos a intentar sacar las ideas clave de estas dos obras, entender cómo proponían leer textos sagrados, cómo pensar en Dios sin caer en imágenes simples. ¿Qué consideraban ellos la verdadera perfección humana también? ¿Y cómo buscar el conocimiento? Exacto. Y hacerlo de forma clara, directa y, bueno, ojalá que estimulante para quienes nos escuchan. Bueno, pues ahora sí que vamos a entrarle. Empecemos con Maimónides, con este intento suyo de guiar a los desorientados de su tiempo. Como decíamos, la guía nace para ayudar a Ibn Agnin, y Maimónides sabía que era una tarea complicada. Él mismo lo dice con humildad, algo así como, no me atrevo a pensar que este tratado disipe todas las dudas. Ujú. Pero sí esperaba, pues, liberar a su alumno y a otros de parte de esas angustias intelectuales. Y hay que pensar en el contexto, ¿no? Maimónides no estaba escribiendo cómodamente. Vivió el exilio, persecuciones. Estamos hablando del siglo XII. El auge de los almohades en Al-Ándalus, que bueno, puso fin a una época dorada del pensamiento judío ahí, con figuras como Ibn Gabirol, Judá Halevi. O sea que escribió esta obra cumbre en medio de dificultades muy serias. Pues sí, y además de la guía, ya tenía obras enormes, como el comentario a la Mishnah, el código legal Mishneh Torah. La guía viene a ser como la culminación de su pensamiento filosófico-teológico. Y un punto central para él, me parece, es cómo leer los textos sagrados, ¿no? Sobre todo cuando tocan temas profundos, eso que la tradición llama secretos de la Torá. Absolutamente central. Maimónides insiste, los profetas, los sabios, no hablaban siempre literalmente. Usaban metáforas, alegorías, lenguaje figurado. Es clave entender esto. Hay una imagen que usa que es buenísima, la de las manzanas de oro en filigranas de plata. Lo literal, la filigrana, puede ser bonito, pero es la plata. La manzana de oro, o sea, el significado profundo está dentro. Tal cual. Quedarse solo con lo literal pues es perderse lo importante. Por eso dice que la clave es entender esas figuras. Pero, ojo, también advierte que no es fácil. No. ¿Por qué? Requiere esfuerzo, estudio y una enseñanza gradual. No se puede soltar todo de golpe. Y aquí llegamos a uno de los puntos más, yo diría, revolucionarios y que causaba justo esa perplejidad. La tendencia a imaginar a Dios con forma humana. Porque la Biblia dice la mano de Dios, los ojos de Dios. Y Maimónides ahí es tajante. Dios no tiene cuerpo. Es absolutamente incorpóreo. ¿Y cómo defiende eso? Pues dedica una parte importante de la guía a desmontar esa idea. Su argumento de fondo es que atribuirle un cuerpo a Dios es limitarlo, hacerlo imperfecto, compuesto de partes, y Dios es la unidad y perfección absolutas. ¿Y cómo reinterpreta esas frases entonces? Esas que suenan tan físicas. De forma muy sistemática, las agrupa y muestra que son metáforas. Por ejemplo, cuando se habla del lugar de Dios. Macom. Exacto, Makom. No es un sitio físico, sino su estatus, su altísima condición. O el trono de Dios, quise. No es un mueble. Claro, es una metáfora de su majestad, de su poder revelado, digamos, en los cielos. Y los verbos, como descender, subir, ver, oír. Igual, descender no es que Dios baje, es que su influencia o su presencia, la Shejinah, se manifiesta. Ver u oír no son sentidos físicos, son percepción intelectual,
comprensión, aceptación, como cuando se dice que Dios escucha una plegaria. O sea, es un entender, no un oír con oídos. Exacto. E incluso las partes del cuerpo. La mano puede ser poder o acción. La cara, panim, la esencia divina, que él dice que es inaccesible para nosotros. La espalda, ahor, sus efectos en el mundo, lo que sí podemos percibir de él. Se basa mucho en esa idea de que la Torá habla según el lenguaje de los hombres, ¿verdad? Justo, adaptándose a nuestra forma de entender, aunque hable de algo que nos supera totalmente. Muy claro. Pero entonces, si Dios no tiene cuerpo y no podemos usar nuestro lenguaje literal sobre él, ¿cómo hablamos de sus atributos? ¿Podemos decir que es sabio, bueno, poderoso? Ahí Maimónides da otro paso, pues muy audaz. Critica la idea de atribuirle a Dios cualidades positivas, como si fueran características, como las nuestras, digamos. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Porque eso implicaría que Dios está compuesto de distintas cualidades, sabiduría, más poder, más bondad, y eso rompería su unidad absoluta. Además, nuestras cualidades siempre implican alguna limitación o comparación, y eso es impensable en Dios. Vaya. Pero entonces, ¿cómo hablamos de Dios? ¿Nos quedamos callados? No exactamente. Maimónides propone dos caminos. Primero, entender que cuando la Escritura lo llama misericordioso o justo, en realidad describe las acciones de Dios en el mundo. ¿Cómo percibimos nosotros los efectos de su perfección, no su esencia? Ok, describe lo que hace, no lo que es en sí mismo. Eso. Y segundo, y esto es fascinante, propone usar atributos negativos. Atributos negativos. Suena raro. ¿Cómo funciona? La idea es que, como no podemos decir positivamente qué es Dios en su esencia, la forma más segura de acercarnos es diciendo lo que no es, excluir todas las imperfecciones y limitaciones. A ver, Dios no es cuerpo, no cambia, no tiene pasiones como nosotros, no está compuesto de partes. Cada negación, dice Maimónides, nos acerca un poquito más a vislumbrar su unidad y su trascendencia. Pone el ejemplo de describir un barco. Si decimos que no es mineral, no es planta, no vuela, no vive bajo tierra. Ada no va acotando la idea. Exacto. Es un camino indirecto, pero riguroso. Entendido. Y sobre los nombres de Dios, ¿también aplica esta lógica? Hace una distinción importante. Hay nombres que se refieren a esas acciones o manifestaciones, como Elohim o Shaddai. Pero el nombre propio, el impronunciable de 4 letras, el tetragramatón, Yod, He, Bao, He. ese, dice Maimónides, apunta a la esencia única de Dios, a su existencia necesaria y absoluta. Algo que no comparte con nada ni nadie. Es el nombre que expresa lo que Él es en sí mismo, más allá de sus actos. Fascinante. Y para cerrar un poco con Maimónides, ¿qué nos dice de otros grandes temas? Creación, profecía y la meta del ser humano. Bueno, sobre la creación, defiende con fuerza la idea de la creación desde la nada, creatio ex nihilo. Se basa en la autoridad de la ley mosaica, aunque es interesante que filosóficamente a veces usa argumentos que parten de la idea de un universo eterno, como Aristóteles, porque los considera más sólidos racionalmente para probar la existencia de Dios. Curioso. ¿Y la profecía? No es magia ni algo irracional para él. Requiere una triple perfección: intelectual, moral y de la imaginación. Pero ojo, incluso teniéndola, depende de la voluntad divina, no es algo automático. Y la gran pregunta, ¿para qué estamos aquí según Maimónides? ¿Cuál es la máxima perfección? Aquí es clarísimo. Rechaza que sea la riqueza, la salud, incluso la virtud moral por sí sola. La moral es importantísima, sí, pero es un medio, una preparación. ¿Para qué? La verdadera y suprema perfección humana, la meta última, es la perfección intelectual. Alcanzar el conocimiento de Dios tanto como sea posible para nuestra mente. Conocer la verdad sobre la realidad última. Ese es el fin más elevado. ¡Qué potente! Maimónides nos traza una ruta. Usar la razón para interpretar la fe, superar las imágenes simplistas, entender a un Dios abstracto, unitario, y aspirar a conocerlo intelectualmente. Es
Es todo un programa. Sin duda. Ahora, demos un salto de varios siglos. Vamos al 17, con Baruch Spinoza. Aborda preguntas parecidas, pero parte de otro lugar, ¿no? Totalmente. Spinoza arranca su tratado con algo muy personal, casi una confesión. Cuenta cómo la experiencia le mostró que las cosas que la mayoría busca, la lana, el reconocimiento, los placeres, son, al final, vacías. Fuente de angustia si las buscas como fines. Tal cual. Se da cuenta de que el sufrimiento viene de apegarse a cosas que son pasajeras, inciertas por naturaleza, y empieza a buscar algo distinto, algo eterno e infinito que pueda llenar el alma de una alegría, pues verdadera y constante. Y define esa meta de forma muy, muy ambiciosa. Quiere alcanzar una naturaleza humana muy superior. ¿Y qué es eso para él? Agárrense. El conocimiento de la unión que tiene la mente con la naturaleza entera. Ahí es nada. Esa unión consciente con el todo es, para Spinoza, el bien verdadero y supremo. Y eso conecta con toda su filosofía, ¿no? Absolutamente. Ese bien supremo, esa conexión con la naturaleza entera, que para él, en el fondo, es Dios, no se alcanza por revelación externa o fe ciega. Se alcanza a través de la filosofía, entendida como un proceso de curar el entendimiento y purificarlo. Hay que arreglar nuestra herramienta de pensar para ver la realidad como es. Tiene lógica. Si la mente está nublada por falsas creencias, por deseos desordenados, pues ¿cómo va a captar la verdad? Pero ¿cómo se hace esa cura? ¿Pensando más y ya? No, Spinoza insiste, necesitamos un método, un camino ordenado para dirigir bien el pensamiento. Pero, y esto es muy listo, dice que no necesitamos un método para encontrar el método y otro para ese. Un regreso al infinito. Exacto. Evita eso. Es como con las herramientas físicas. Para hacer un martillo de hierro necesitas otras herramientas, pero las primeras se hicieron con lo que había, con las manos, con piedras. Igual, nuestra mente ya tiene ciertas herramientas naturales, ideas verdaderas innatas desde las que podemos construir un método mejor. O sea, partimos de la propia capacidad de la razón para reconocer la verdad y construir sobre ella. ¿Y qué pasos propone en este tratado? Propone dirigir todas las ciencias y conocimientos. Menciona la moral, la educación, la medicina, hasta la mecánica, hacia ese único fin, alcanzar la máxima perfección humana, esa unión consciente con la naturaleza Dios. Todo lo demás es secundario. Exacto. Si no sirve para eso, es secundario o inútil. Y sugiere empezar por lo básico, entender cómo conocemos, revisar nuestros modos de percepción. Menciona también que hay que conocer primero las cosas eternas para entender bien las pasajeras, ¿cierto? Así es. Indica que para definir correctamente las cosas particulares, cambiantes, necesitamos entender primero las leyes eternas e inmutables de la naturaleza. El problema es que, bueno, el manuscrito se corta justo ahí, donde iba a explicar cómo deducir lo particular de lo universal. El famoso Relica Desiderantur. Lo demás falta, sí. Una lástima. Qué pena que no lo terminara. Pero aún así, el texto nos dice mucho sobre él, ¿verdad? Admite, con una honestidad brutal, diría yo, que aunque su razón le decía que la fama o el dinero eran vanos, pues seguía sintiendo la fuerza de esos deseos. Es muy humano eso. Muy humano. Es un texto que muestra tanto la búsqueda intelectual rigurosa de un método como la vivencia personal de esa búsqueda, de una felicidad más sólida. La meta es clara. La perfección está en entender racionalmente nuestro lugar necesario dentro del gran sistema de la naturaleza, que es Dios. Ok, si ponemos ahora a Maimónides y a Spinoza, digamos, uno frente al otro. A pesar de los siglos y las diferencias, sí que hay puntos de contacto, ¿no? Sí, definitivamente. Ambos buscan la perfección humana a través del conocimiento, del uso correcto de la inteligencia. Ambos también le restan importancia a los bienes materiales, los placeres fugaces, como meta última. Los ven como secundarios o incluso como distracciones. Y los dos proponen un camino, un método. Maimónides, una interpretación racional de la tradición revelada. Spinoza, una reforma metódica del propio entendimiento, basada en la razón. Ambos se enfrentan al reto de conectar lo humano y finito con lo divino, lo eterno. Pero las diferencias también son cruciales.
Quizás la fundamental es el punto de partida. Maimónides arranca desde la revelación, la Torá, y usa la filosofía como herramienta para entenderla. La razón al servicio de la fe, podríamos decir. Mientras que Spinoza parte de la razón misma y de la experiencia. Busca la verdad en la estructura racional del universo, en las leyes de la naturaleza, que para él son la manifestación de Dios. Dios no es un legislador externo, sino el orden inmanente de todo. El entendimiento es la herramienta principal, casi la única. El enfoque también cambia. Maimónides es en gran parte un exegeta increíble, descifrando secretos de un texto. Spinoza, al menos en este tratado, se enfoca en pulir la herramienta, la mente humana, para que refleje la verdad directamente. Y todo esto que nos dice hoy. A mí me parece que estas búsquedas, aunque sean antiguas, tocan fibras muy actuales. Vivimos inundados de información, de opiniones, de bienes que se nos ofrecen como la felicidad. El ruido informativo. Exacto. ¿Cómo discernimos lo que de verdad importa? Tenemos un método, consciente o no, para entender el mundo y nuestro lugar en él. Sigue siendo válido pensar que la meta más alta es una forma de conocimiento profundo, de entendimiento. Son preguntas que siguen ahí. Hemos hecho un recorrido fascinante, creo. Con Maimónides, aprendimos a buscar claridad en medio de la perplejidad, a mirar más allá de la letra, hacia un Dios más allá de nuestras categorías, y a valorar la perfección del intelecto. Y con Spinoza seguimos sus primeros pasos en ese proyecto audaz de reformar nuestra manera de pensar, buscando un bien supremo y duradero, no afuera, sino en la unión consciente con el todo, con la naturaleza o Dios. Dos rutas distintas, sí, trazadas por dos pensadores excepcionales, que apuntan, quizá, a cimas similares de la comprensión humana. Y para quedarnos pensando, Maimónides sugiere que la verdad profunda a veces solo aparece como destellos, como relámpagos en la oscuridad, que hay que saber interpretar. Spinoza, en cambio, busca un método para una luz clara, constante. Si pensamos en nuestra propia búsqueda de sentido o de verdad, ¿cómo la vivimos? ¿Como una espera atenta a esas iluminaciones esporádicas o como un trabajo metódico, disciplinado, para construir una claridad duradera? O tal vez, inevitablemente, necesitamos un poco de las dos cosas, ¿no? Una danza entre la intuición y el rigor. Ahí queda la reflexión. Gracias por acompañarnos en esta exploración.